El Reino Unido nunca prometió que no extraditaría al fundador de Wikileaks, Julian Assange, a un país con pena de muerte. Así lo afirmó el pasado 28 de enero del 2020 Simon McDonald, subsecretario permanente del Ministerio de Relaciones Exteriores del país europeo. Nunca dijimos que no extraditaríamos a Assange a un país que tenga pena de muerte. Lo que sí dijimos es que nunca extraditaríamos al señor Assange si existía peligro de que afrontara una pena de muerte, afirmó el alto funcionario británico sobre la posibilidad de que el activista sea extraditado a Estados Unidos. En abril de 2019, Ecuador puso fin a su asilo de casi 7 años en su legación diplomática en Londres. El gobierno de Lenín Moreno aseguró tener 2 cartas de compromiso de Gran Bretaña acerca de que no sería extraditado a países con pena de muerte, en clara alusión a Estados Unidos, que lo requiere por revelar secretos militares y diplomáticos a través de Wikileaks. 7:37, y bueno, existe polémica sobre las diversas versiones que sobre el tema han surgido. Nosotros, antes de iniciar el diálogo, les queremos preguntar a nuestros oyentes si está de acuerdo en la forma como se puso fin al asilo de Julian Assange. Liz, iniciamos el diálogo con nuestro invitado. Doctor Poveda, buenos días, bienvenido a Punto Noticias a través de Pichincha Universal. El ministro o el Ministerio de Relaciones Exteriores tiene plena confianza en las seguridades que el Reino Unido dio al Estado ecuatoriano para que el señor Julian Assange no sea extraditado a un país sin garantías de que no se le aplicará la pena de muerte. Nos dijeron en su momento tanto el presidente de la República como el canciller para justificar el fin del asilo a Julian Assange. Sin embargo, el Reino Unido nunca prometió que no extraditaría al fundador de Wikileaks, Julian Assange, a un país con pena de muerte. Lo afirmó recién el pasado 28 de enero en Quito Simon McDonald, subsecretario permanente del Ministerio de Relaciones Exteriores al país europeo. Esta contradicción sin duda ha generado muchas especulaciones sobre quién dijo la verdad en su momento. A nosotros nos dieron garantías, o al menos eso dijo el gobierno, que poseía 2 cartas en las cuales el gobierno británico le garantizaba que el señor Assange no sería extraditado a un país con pena de muerte. Sin embargo, estamos viendo por voz del propio funcionario británico todo lo contrario. Muy buenos días, dicen igualmente Washington. Encantado de estar aquí. En octubre del año 2018, cuando nosotros inicialmente presentamos una acción de protección, porque se venía ya encima el protocolo de convivencia, que era simplemente un mecanismo para dar por terminado el asilo, en una de las audiencias el canciller Valencia dijo en su intervención frente a la jueza que había suficientes garantías para que Julian Assange no pueda ser extraditado a un tercer país que tenga como pena de muerte. Y ahí hubieron 2 situaciones muy importantes que nosotros emplazamos en el mismo día y a la misma hora. Primero, que nos exhiban el documento, porque no les creemos, y no les creímos nunca. Ellos decían que tenían documentos del Reino Unido avalados por funcionarios públicos, y que en definitiva nosotros también emplazamos que no solamente era pena de muerte, sino una pena o condena perpetua, o un trato inhumano, cruel y degradante. En lo segundo decían, bueno, no hay problema, si bien es cierto no puede ser pena de muerte, pero puede ser una condena perpetua, que era lo mismo, y así se dio la idea de que podría ir 170 años con tratos inhumanos, crueles y degradantes. Sin embargo, nosotros insistíamos ante los medios porque esta verdad como que se asentó, es decir, ya el Ecuador tiene garantías, y me recuerdo los titulares que salían y decían, pero ¿de qué reclaman? ¿Ustedes qué reclaman? Si ya tienen la seguridad, y se hicieron muchos titulares, editoriales de opinión. Y nosotros seguíamos insistiendo dónde están las cartas, primero. O sea, no se podría decir, pues que es un funcionario público, pues que nos asegura en el Ecuador que el funcionario público diga la verdad. Sin embargo, apareció una carta en donde en la traducción, porque era muy rápida la emisión, lo que decía las autoridades del Reino Unido era básicamente que ellos se comprometían a no extraditar a un tercer país, pero no porque ellos querían, o sea, no era una posición oficial, era que se remitían a una ley británica. Y la ley británica decía precisamente eso, que no serán extraditados a un tercer país. Pero en esos mismos días nosotros emplazamos, porque había ciudadanos británicos que ya fueron extraditados, es decir, que a pesar de que exista una ley en Gran Bretaña no se cumplió, y precisamente era un grupo de los fundamentalistas ISIS británicos, que eran justo los encargados de las decapitaciones, terrorífico, pero que fueron extraditados, es decir, no había ningún tipo de seguridad. Y durante toda la época, Gran Bretaña no es de que ha respetado esa ley.
Entonces, en ese sentido, nuevamente se les emplazó y se les dijo dónde estaba la garantía, y nunca lo exhibieron y dieron como un hecho cierto. Las mentiras van cayendo de todo lado, y como se dice, las mentiras tienen patas cortas, y en este sentido también cayó porque ya prácticamente el funcionario británico le dijo, en su cara le dijo al ministro Valencia de que ellos jamás habían ofrecido. Y eso era verdad. O sea, los británicos mejor lo que decían es, nosotros nos remitimos a una ley que dice, pero no es que cumplan los británicos. Pero Ecuador lo asumió como que eran garantías absolutas para dar por terminado el asilo, una de las más que también está ya en el sistema interamericano, con una demanda que les habíamos indicado en la anterior ocasión. Ahora, ¿qué va a pasar con Julian Assange? Tomando en cuenta que 32 estados de los 50 que tiene Estados Unidos tienen pena de muerte. Así es, e inclusive se hablaba que podía ser condenado a muerte, pero el procedimiento es especial, porque aquí quien juzga es un gran jury que podría decir o recomendar una sanción, así puede ser condena a muerte, pero el juez lo puede cambiar a pena de muerte. Me ha dicho, podría ser una condena perpetua, pero el juez puede decir, no, esto es muy grave y puede aplicarse la condena de muerte. Entonces no hay ningún tipo de seguridad, nunca hubo. Por eso es que nuestra defensa siempre se opuso, se sigue oponiéndose. Y en esta virtud lo lamentable es de que el Ecuador nuevamente haya caído así, pero flagrantemente en la mentira. Nosotros ya lo decíamos, ya sabíamos y habíamos denunciado. Lamentablemente hay ciertos medios de comunicación que se prestaron para grandes titulares. Y claro, a mí me preguntaban, pero ¿usted de qué se queja si se va a quedar en el Reino Unido? O sea, no le van a extraditar. Además, el Ecuador da la garantía. Entonces yo decía, indíqueme el documento. Es que era lo lógico, exhíbame un documento por escrito, que sea la autoridad británica la que diga, no que se le emita una ley. Reino Unido jamás ofreció no extraditar a Estados Unidos, y eso es categórico. Nunca se demostró. Ahora, ¿cómo queda el estatus del país? ¿Queda el Estado como mentiroso o los gobernantes de ese Estado como mentirosos que evidentemente ante semejante mentira están sujetos a un enjuiciamiento internacional? Washington, supongo yo. Mire, no ha pasado más de 1 año y medio sobre los bochornosos desenlaces. Yo quisiera ver que se abracen ahora en la Asamblea. Claro. Usted recuerda que en abril, el 11 de abril, cuando daba el informe al canciller, recibieron sectores que ahora ya no están con el gobierno, y eso sí lo recalco. Me recuerdo muy claro cómo esos sectores de Creo se levantaron a aplaudirle a Valencia y a felicitarle y abrazarle. ¿No? Más o menos como en la época de la Pichicol. Sí, sí, lo recuerdo muy bien. Igualito. Entonces, ahora que digan, pues, o sea, ahora que se expresen. O sea, al menos un asambleísta Azuero no nos dejó ni siquiera intervenir para contrarrestar lo que decía Valencia. No nos dejó. Y decía que esto no era una comisaría. Ahí están los resultados, pues. Ahí están los resultados. La demanda, por ejemplo, que se está haciendo en España, demuestra fehacientemente, Washington enseña, fehacientemente cómo Assange fue espiado. Sí. La demanda de espionaje en España se ha adelantado de una forma muy ágil. Aquí nos remitieron a soluciones rápidas. He puesto ya algunos escritos, pero nadie hace nada, nadie hace caso de nada. Y en esa virtud, obviamente, ya sabemos cuáles eran los mecanismos de espionaje. Nos espiaron abogados, espiaron a médicos, sacaron información, intentaron vender información. Y es un juez español, el juez de la Mata, la Audiencia Nacional de Instrucción número 5, lo tiene muy claro. Assange hasta ya declaró. Por lo tanto, ahí que nos hace vislumbrar, inclusive, no solamente una actuación de terceras personas, cómo obtuvieron la información. Mire, UC Global, que está en el ojo de la tormenta, ¿qué es lo que está pasando y qué es lo que hizo el gerente de apellido Morales con contratos en Estados Unidos de financistas de Trump? O sea, porque la información, las bitácoras, no solamente es que pasaba al Ecuador, no, lo pasaba hacia Estados Unidos y hacia otro tipo de agencias. Pro Security, yo conozco muchos periodistas y comunicadores que quieren realizar una entrevista y simplemente no lo tienen. Tienen como 5 agencias empresariales más. O sea, y tampoco se investiga, porque están en el Ecuador, Washington. Nosotros presentamos la denuncia que les decía de espionaje dirigida a Pro Security, a los ejecutivos y también a los funcionarios del Estado ecuatoriano que trabajaban en la embajada. No hay nada, no han despachado nada. Ese es lastimosamente, es decir, la imagen solamente en el aspecto de justicia, mientras el juez español está muy adelantado, inclusive ya tiene estas personas bajo caución, fueron aprendidas un tiempo. Aquí no hay nada. Mandaron a soluciones rápidas y a pesar de los escritos que hemos interpuesto, me imagino que archivarán un tiempito más.
sea, aquí no pasó nada. Sin embargo, ese caso en otros países está ya dando mucho de qué hablar y todas las historias que se decían. Porque lo que queda en el Ecuador es pésimamente mal. Ay, o sea, Assange adentro, espiado, violentado en su intimidad, y es información vendida a terceras personas. Y no es que solamente lo hicieron las personas de afuera. ¿Por qué? Porque hay un enlace entre la empresa de seguridad, estos periodistas, pero también la anuencia de determinados funcionarios. Yo les contaba que de una forma hasta anecdótica, el día de una audiencia que tuvimos de acción de protección en la Corte Provincial, se enlazó Julian Assange. Y en 5 minutos que tuvimos de receso, tomaron una foto del documento legal, hasta con el dedo del funcionario. Y aparte de todo, y aparte de todo eso, el hecho en cómo Assange fue sacado de esa manera tan violenta y que pudo verla todo el mundo de la embajada, ¿no? Huesito, por parte de elementos de la fuerza británica. Hace un mes presente. Porque cuando nosotros presentamos a sabiendas que soy el abogado de Julian Assange, que había tenido una autorización para pedir los documentos de naturalización, no, porque son ahí sí muy bueno, y sigue siendo ecuatoriano, ¿sabes? Sigue siendo ecuatoriano. No, sigue siendo ecuatoriano. Han pasado 4 semanas, no tengo ninguna respuesta. O sea, aquí no hay respuestas de nada. Están explotando los dispositivos que habían supuestamente encontrado en la embajada ecuatoriana en Londres. Nos opusimos ante el juez de Quitumbe. Rapidito, en menos 24 horas, un 1 de mayo de 2019, autorizó. Estamos oponiéndonos porque no se cumplen los cánones legales. Ninguna respuesta. O sea, el Ecuador es un mundo del silencio cuando le conviene, ¿no? Pero cuando le conviene, por otro lado, son rapidísimos. Investigan hasta por lo que leen en los portales digitales y de ahí inician investigaciones previas. Esto, como no les interesa, no quieren investigar. Y esta es una situación ya sistemática. Digo, ni siquiera es aislada, porque también usted conocerá, estoy también con los casos de la CONAIE. Presentamos a la Corte de Desclasificación de Documentos, nada, no dicen nada. Pero ese silencio puede romperse algún rato, claro que o alguien debe romperlo. Es que debe romperse. Es que dice, es que no nos vengan a imponer los tiempos, nada. Entonces, ¿para qué se crean procedimientos? ¿Y por qué se muestra que son ágiles para ciertos aspectos? Es que eso se demuestra, y no lo digo yo, y he estado muy pendiente de muchos casos. Sí. Son qué rápidos, qué ágiles, cómo movilizan fiscalía, policías para investigación de un caso, pero para otros, nada. Y esto es lo lamentable, que una situación tan grave como es el tema Assange del espionaje, la presencia de empresas de seguridad, que sería muy interesante que investiguen los nexos de las empresas, los activos de las empresas, los ingresos de las empresas y la relación con la SENAI. O sea, es un mundo de ficción, casi, pero también que esconde muchísimas situaciones que lamentablemente no quieren conocer y que tapan con situaciones baladíes. Sobre este caso, el ex vicecanciller y ex embajador Fernando Yepes ha hecho algunas críticas respecto al tema del señor Assange. Ha dicho que sería conveniente conocer y que los medios deberían preguntar si el presidente y el canciller trataron con el alto representante del gobierno británico sobre las supuestas garantías de no extradición a Estados Unidos y las condiciones de Assange en el centro de detención. Además, él deja entrever que hubo una amenaza por parte del gobierno británico de invadir a la embajada de Ecuador en Londres. Mire, yo creo que esas preguntas se hicieron a su tiempo, porque a veces era luchar contra todo el mundo, pero se lo hizo, precisamente en los momentos propicios que todo el mundo le tildaba a uno ya de exagerado y hasta antipatria, ¿no?, por defenderle a Assange. Nosotros les decíamos dónde está el documento, y solamente apareció un documento, creo que es un documento muy corto, en el que dice de que se remiten a la ley británica. O sea, nunca, y eso le puedo asegurar, los británicos nunca aseveraron que ellos garantizaban la no extradición. Nunca. El gobierno ecuatoriano, descontextualizando las cartas, aseguraron porque querían zafarse rapidito. Eso querían zafarse rapidito. Y claro, aquí hay una responsabilidad y por eso también está siendo demandado el Estado ecuatoriano. Y eso también se observará en extradición, la forma en que la sacaron. O sea, yo no sé si son sensibles el gobierno de un fiasco que tenemos como Ecuador en el plano internacional. Recién pasamos el caso de la Corte Interamericana de la niña que lamentablemente tuvo un desenlace fatal. ¿Cómo les llama la atención los jueces? Y mire, y aquí no hay ninguna reacción.
O sea, lo mínimo que podría hablar para ese equipo jurídico es por lo menos que le aperturen un sumario interno, porque eso es ya un mandato que les envían. No pasa absolutamente nada. Con las declaraciones de Moreno sobre el tema del acoso, empapelados a nivel mundial. Con el tema Assange, ¿no? Y decíamos que era una vergüenza. El mismo día, el 11 de abril, nosotros dijimos que era una vergüenza internacional. ¿Cómo nos ven desde afuera? Pero no pasa nada. O sea, nosotros solamente vivimos aquí a la especie, como diría por ahí algún ministro, solo de circo. ¿Qué va a pasar, entonces, doctor Poveda, el próximo 24 de febrero que está prevista esta vista sobre el proceso de extradición? Mire, nosotros tenemos confianza en que los jueces británicos tengan la sensibilidad, primero, y esta sí de la línea de defensa de Gareth Peirce, que es el director legal allá, establecer que es un delito político y que no procedería con la extradición. Además que el convenio de extradición ha sido muy fuertemente criticado, porque un convenio entre Estados Unidos y Gran Bretaña. ¿Por qué motivo? Porque Assange siempre lo vamos a mantener, eso no es una imagen de un delincuente común. Es más, los delitos de Suecia fueron ya archivados y fueron prescritos, no tienen ningún tipo de pendiente, y que simplemente fue la situación de que como periodista haber desnudado toda la situación de Estados Unidos y de otros países muy poderosos, porque no solamente es de Estados Unidos, y básicamente es lo que le cuesta ahora la persecución. Nils Melzer decía, que es el relator de tortura, decía que nunca antes había visto que 3 estados muy poderosos perseguían a una persona. Y ahí está, algunos, incluyendo los de Ecuador también, porque ellos facilitaron, es que no se dan cuenta lo grave que fue. Ellos son los que abrieron la puerta para que se dé toda esta situación y este desenlace. Y en esa virtud se va a luchar, o sea, primero el enfoque político, que no procedió a la extradición. El segundo tema, que los medios probatorios no son suficientes para poder extraditarle. Y aquí hay un tema, porque si aparecerían los que en este momento lo está haciendo la Fiscalía con una rapidez asombrosa, serían ilícitos. No nos permitieron estar en defensa en la Embajada de Londres. Se violentaron procedimientos internos, no hubo cadena de custodia y en definitiva todos los medios que se quieran utilizar son de una naturaleza ilícita. Ni siquiera se nos permitió ejercer la defensa como es adecuada. El abogado español vino acá a la Fiscalía y si quiero comentarles el episodio. Aitor Martínez vino y como defensa internacional quería leer la cooperación judicial. No le dejaron. Dijeron que no podía ejercer la profesión en el Ecuador, pero sin embargo, para los fiscales estadounidenses les invitan ya 3 veces. Yo quería hacerle una pregunta. ¿Usted cree que lo que diga la Unión Europea, el Consejo Europeo, pueda pesar en la decisión posterior para la extradición de Assange? Porque está pidiendo que no se extradite a Julian Assange. Y no solamente en la Unión Europea, sino también en Gran Bretaña, los parlamentos ya se han expresado. Ya algunos parlamentarios lo han dicho, y eso pesa, o sea, indudablemente va a pesar también por la imagen europea, ahora que también Gran Bretaña ya salió de la Comunidad Europea. Yo creo que son situaciones que de alguna manera se unen para que existe este nivel de presión, y en varios estados se han pronunciado 60 profesionales de la salud, un innumerable centenar de personalidades famosas del mundo literario y de derechos humanos. Es decir, va cobrando fuerza la posición de sociedad civil y también de estados que evidentemente ven que el tema de Assange ya también es una situación de tiempo, está muy grave de salud. Ustedes lo han visto en las imágenes, está muy delicado. Y sobre todo eso, aún a lo que también vivió el último año y medio en la Embajada Ecuatoriana. Entonces esperamos de que evidentemente haya esa sensibilidad y sobre todo ese rescate a la democracia y a la libertad de expresión, que es lo que él siempre ha manejado. Hablando de libertad de expresión, doctor Poveda, ha habido una reacción contraria al informe final de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. Ustedes como le digo ustedes, como parte de la defensa de la CONAIE a través de la Asociación Inocencio Tucumbi, habían anunciado que presentarían una demanda en contra del Estado por el tema de octubre. ¿Cómo está ese tema? Y le menciono la reacción del Estado en contra de este informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que se ha ido con todo. Además, esta situación de persecución calificada por algunos sectores en contra de la Defensoría del Pueblo. Y mire que en todo este contexto, además, hay una acción para extinguir el título habilitante de este medio de comunicación que informó durante el paro. Mire, yo quiero expresar mi solidaridad, ya lo hice a través de red social, hacia ustedes que realmente también son parte de estos, entre comillas, aires de libertad, que parece ser torbellinos y no aires. Y sin embargo, yo considero que se va viendo una práctica sistemática, porque no solamente es eso.
Van apareciendo determinados grupos, ¿no?, que tienen una posición muy extremista, ¿no? Apareció un grupo ya político, entre ellos al Consejo de Participación, para retirarle un reconocimiento del Consejo de Participación. ¿Qué le hicieron a Leonidas? Yo estuve presente ese día, al lado de Leonidas, porque también hubo una condecoración similar. Todos los consejeros, sin excepción, se pronunciaron a favor, todos querían hablar y decirle lo que es Leonidas, dicen en buenos términos. Ahora parece ser que un poco se retractan. Y este aparecimiento de grupos que tienden a ser políticos sí generan una preocupación. Recordemos que también ya fue atacada la radio Arutam, fue atacado la FISH, y eso sí nos pone en una situación que ojalá nos equivoquemos, ¿no?, como en los 70 y en los 80, o sea, ni más ni menos. Hay situaciones detrás, hay expresiones de exdirectores de inteligencia que le emplazan al gobierno a dar un paso al lado, al costado, o sea, la mano dura. Después inclusive del tema lamentable de la señora que falleció, que fue asesinada, porque es el término, otras voces de protesta. O sea, ¿qué nos va a pasar como Ecuador? Y evidentemente hay una situación, nosotros defenderemos los derechos humanos, las instituciones, porque creo que la Defensoría del Pueblo hizo un trabajo efectivo. Lo lamentable es que comunicadores y periodistas se pongan en ese ámbito. Es decir, cuando les interesa y les conviene y les defiende, funciona todo bien, ponderan todo correcto, ¿no? Recordemos que el sistema interamericano, en donde estuvo Villavicencio, Jiménez, ¿qué pasó con Fundamedios, no? Que es un silencio total. Entonces, claro, ahora se ponen del otro lado y es grave, es muy grave, porque el día de mañana de pronto requieran el servicio también de ellos, porque eso es lo que ocurre, o sea, es lo que ocurre, es cíclica la situación. Estarse fijando en los suelos de la Defensoría del Pueblo cuando uno que litiga todos los días sabe que hay limitaciones en la Defensoría, que tuvo la valentía de hacerlo y de denunciar lo que no teníamos en otras ocasiones, pero ese es su deber, o sea, la Defensoría es del pueblo. Está haciendo su trabajo. Y así dice la Constitución, defensa de derechos humanos, no es del Estado como tal, del gobierno como tal, y atacar de esa manera, inclusive ahora pedir ya la destitución del defensor. ¿Por qué no piden la destitución de Pablo Celi? No ha hecho nada, ¿no? Tantas cosas encubiertas, no hace nada. Ha hecho mucho, encubrir un montón de cosas. Pero no pasa nada. ¿Qué pasa con la ministra de Gobierno, María Pablo Ramos? Ya salió nomás, pues son situaciones políticas, pero enfocarle a un defensor del pueblo que ha hecho su trabajo, que no es que sea parte de como que nos tuviéramos un contubernio. Yo al señor ni siquiera le conozco, he leído sus informes, que eran informes periódicos, hay gente muy bien preparada, han sido muchos alumnos míos, y por lo tanto, o sea, ¿qué es lo malo? Lo que no les gusta. Y esa es una dicotomía, ¿no? Porque mientras van a Costa Rica, en la Corte Interamericana, a ponderar el sistema interamericano, se olvidan que la comisión es parte de la Corte. Y que para llegar a la Corte hay que pasar por la comisión. Entonces, si no quieren uno, no quieran todo. Esa es la dicotomía y la doble moral, y peligroso para el país. Pero todo eso, como ya tenemos más de 30 años de experiencia, sabemos que pasará y luego se establecerá la verdad, y luego tenemos que nuevamente recurrir a la comisión, a la Corte y a la Defensoría del Pueblo. ¿Y la demanda? La demanda ya está casi lista. Hemos puesto mucho empeño en el tema de las víctimas mortales, una por una. Sí le puedo adelantar que nosotros tenemos medios probatorios en cantidades bastante profundas, porque no queremos tener ningún tipo de irresponsabilidad, porque ya nos vamos a imaginar lo que va a ocurrir, pero está todo diagnosticado, todo está evaluado, y ahora será responsabilidad de la Fiscalía que haga o no haga su trabajo. No tengo muchas esperanzas, por cierto, pero hay que cumplir un agotamiento de recursos. Estamos insistiendo a la Corte Constitucional que más le interesa otro tipo de situaciones, que esto es lo que estamos viviendo. Esa demanda, a más tardar, estará ya la próxima semana. Hay que cuadrar los tiempos, porque también los dirigentes de la CONAIE están en algunas visitas fuera de la ciudad de Quito, y lo presentaremos. Eso ya con la certeza absoluta. Muchísimas gracias, doctor. Estuvo con nosotros Carlos Poveda, abogado, y la pregunta fue respondida en los siguientes términos, ¿no? ¿Está de acuerdo en la forma como se puso fin al asilo de Julian Assange? Sí, 0%. No, 100%. Las 8:01. Volvemos.